Iglesia Génesis. Un nuevo comienzo. Bienvenidos. Aquí estoy y creo que el tiempo se acortó, pero el reino de Dios por siempre permanecerá. Sin duda viene el final y los redimidos cantarán. La salvación se le debe a nuestro Dios, adoración, gloria y sabiduría. La salvación pertenece al Cordero, adoración por los siglos de los siglos. Se le debe a nuestro Dios, gloria y sabiduría. La salvación, Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Hermoso canto interpretado por nuestro hermano Gabriel Lemos, donde habla acerca de los últimos tiempos, los últimos días. Y vaya que es un tema, hermanos míos, que no deberíamos estarlo solamente predicando o enseñando, deberíamos de cantarlo, deberíamos de estarlo entonando en nuestra alabanza continuamente, para que la gente sepa la esperanza que tenemos como pueblo cristiano de que pronto Cristo viene por nosotros. Acabamos de leer una hermosa porción de la Sagrada Escritura, Apocalipsis capítulo 1, verso del 12 al 15. Y hermanos míos, damos inicio a una serie de temas, si Dios nos permite vida, sobre el libro de Apocalipsis. Quiero invitarles a que nos pongamos las pilas y podamos pasearnos por este mapa maravilloso, donde el Señor nos instruye y nos dirige para saber qué actitud y qué lugar debe tomar el pueblo de Dios en estos últimos tiempos. ¿Por qué tomé solamente esta porción? Déjeme le explico. A partir del próximo video estaremos trabajando un poco más a detalle las figuras del capítulo. Hoy los llevé precisamente a la presentación de la persona de Jesucristo. ¿Cómo se presenta Jesucristo y por qué Jesucristo se presenta de esta manera? Usted no debe olvidar que el libro de Revelaciones habla no solamente de la revelación de lo que va a hacer Jesucristo, es la revelación de la persona misma de Jesucristo. Hemos tenido siempre este hermoso cuadro de Dios que nos ama, que manda a Jesucristo a morir por nosotros, y que Jesucristo se desborda de amor salvando a la humanidad. Pero también tenemos que aprender a ver a Jesucristo airado. Esta figura que ve Juan, que casi cae como muerto, es ver a Jesucristo en la figura de ojos de fuego, pies como de bronce bruñido, como de bronce hirviendo y listo para la guerra, para la batalla, para enfrentar.
la túnica de sacerdotal hasta el suelo, el cinto atado en el pecho, la boca saliendo la espada de 2 filos. Caray, no era tan simple. Sin embargo, no podemos empezar por Apocalipsis o entrando directamente al libro de Apocalipsis, porque, amados, necesitamos siempre ir primero al Monte de los Olivos antes de entrar a Apocalipsis, porque es en gran parte el panorama principal para poder abrir este hermoso viaje del libro de Revelaciones. Cuando vamos al Monte de los Olivos, ¿y por qué los quiero llevar para aquel lado? Y juntamos los 4 evangelios sobre los puntos o elementos que ellos nos enseñan. Vemos y llegamos a un punto donde Lucas capítulo 19, desde el versículo 28 en adelante hasta el versículo 44, tenemos a Jesucristo listo para entrar a Jerusalén. Pero Jesucristo primero se estaciona en el Monte de los Olivos, su lugar favorito, donde él iba a orar, donde él iba a descansar. En esta ocasión Jesús está un poco extraño, déjeme se lo digo así. Los discípulos están cerca de él, las multitudes están caminando rumbo a Jerusalén, están en las vísperas de la Pascua, faltan 6 días para la Pascua, la fiesta más importante del pueblo judío. Se llegaban a reunir hasta 3 millones de personas en esa fiesta. Y venían gente de todas partes, venían gente en barco, a pie, de muchas distancias, judíos que no vivían ahí, que no habían nacido ahí incluso, y que venían a celebrar lo que era la identidad de su nación. Las calles están llenas y Jesucristo se estaciona en el Monte de los Olivos y comienza a contemplar de una manera diferente Jerusalén. Los discípulos quizá de una u otra manera logran notarlo, y Jesús comienza a hacer una vista panorámica de toda esa hermosa tierra santa que parecía que emanaba paz en ese momento, la alegría de la gente. Jesús podía voltear y ver en los caminantes que iban entrando con gozo, muchos cantando salmos, era la gran fiesta. Por otro lado, puede ver que en los caminos está el verdor de estas terrenos donde las plantas típicas de la región hermoseaban el lugar. Puede ver las grandes construcciones de Jerusalén. Pero Jesucristo tiene una tristeza misteriosa. Los discípulos pueden notar que Jesús trae algo. Él está viendo Jerusalén. Y dentro de los ángulos que él comienza a ver, específicamente, pareciera ser que en un momento dado se enfocó en el templo y comenzó a ver esa majestuosa obra hecha por Herodes el Grande hace muchos años atrás para congraciarse con el pueblo judío. Ve ese templo que estaba forrado de mármol blanco, imagínese, pulido, blanco, lleno de cantos de oro. En los atardeceres había un juego de sol que chocaba con el templo, y de lejos los caminantes veían al templo que pareciera que tenía un resplandor propio. Era una obra majestuosa. Y Jesús está viendo el templo, está viendo, quizás recordando a través de tantos cientos y cientos de años atrás, el sacerdote meciendo el incienso de la adoración, las oraciones al Padre, la gente adorando, maravilloso. Repentinamente la mirada de Jesucristo se clava en la puerta de las ovejas. Durante tantos años, cientos de miles de animales habían pasado por esa puerta para ser sacrificados. Y bueno, muy pronto esa puerta iba a ser abierta para él. Y obviamente está enfocado pensando en lo que va a hacer un poco más adelante, unos días más adelante. Pero eso no es lo que lo mantiene en ese momento, dijéramos, misteriosamente triste. Jesucristo sigue contemplando la puerta cuando de repente pareciera que voltea a otro ángulo y va a dar allá al monte Moria, cerca del Calvario. Y quizás su mente se deja viajar por cientos de años atrás, muchos cientos de años atrás, casi 1000 años atrás. Y pareciera que viene a su mente ese cuadro donde un anciano está atando a su hijo, su único hijo, lo está atando en ese monte para sacrificarlo, para encajarle la daga, para matarlo, para sacrificarlo para Dios.
Pero en la imagen está un jovencito que no se resiste y se deja que su padre lo ate para matarlo, el hijo de la promesa de Abraham. En esa ocasión, obviamente, llegó el ángel, detuvo el brazo de Abraham, no mató a su hijo, pero le fue recompensado como padre de la fe. Pero es la escena del hijo de la promesa. Ahora Jesús es el hijo de la promesa. Unos días más adelante Él va a estar en ese lugar, siendo sacrificado. Eso no es lo que en ese momento pareciera que lo tiene triste y agobiado. Los discípulos pueden ver quizá ciertas gesticulaciones en el rostro de Jesús. Pareciera que está viendo lo que nadie puede ver en ese momento. En el Gólgota hay eventos donde él puede recordar, por ejemplo, en el libro de Crónicas, cuando David pidió perdón por aquel pecado que cometió por haber censado al pueblo para vanagloriarse, y Dios lo castiga, y dentro de los 3 castigos que le puso de opción, David toma el de los 3 días de muerte, y viene una peste y destruye a cientos de miles de judíos en ese momento. Y obviamente David corre a la heredad de Ornán, la compra, prepara todo el escenario para un sacrificio especial. Ornán se lo quiere regalar. David le dice que él no le va a ofrecer a Dios nada que no le cueste. David paga el justo precio, cae de rodillas, ofrece la ofrenda, y Dios le contesta con fuego del cielo. Imagínense el cuadro de Primera de Crónicas. Y cuando David ofrece ese sacrificio, Dios le acepta como la intercesión de David, presentando esa ofrenda por la salvación del pueblo. En esa tierra, días más adelante, una cruz se va a levantar, donde Jesucristo va a dar su vida precisamente para el perdón de pecados de todo el mundo. Y sin embargo parece que eso no es lo que lo agobia en ese momento. Sigue contemplando Jerusalén, la gran ciudad. Quizá por su mente pasan toda aquella lista de grandes y maravillosos profetas mandados por Dios para declararles su pecado, para recordarles cuál era su responsabilidad delante de Dios, para darles leyes, mandamientos, y muchos de ellos fueron desechados, muertos. Jerusalén tan bella. Pero hay un punto muy importante que debemos de tomar muy en cuenta, amados míos. Ese lugar es clave. Ese punto donde Jesús está en el Monte de los Olivos es clave. Porque en ese momento, en unos momentos más, cuando Él baje y entre a Jerusalén, llore por Jerusalén, en ese momento se empezará a dar el cumplimiento de la semana 69 de las 70 semanas del libro de Daniel, yéndonos a cientos de años atrás, yéndonos a muchos años atrás. Daniel, en el capítulo 9 del libro, recibe una revelación donde Daniel está triste, está asustado por qué vendrá para el pueblo, y entonces el ángel del Señor le revela lo que va a pasar con la humanidad. Tenemos las 70 famosas semanas de Daniel. Y entonces le dice que va a pasar después del tiempo de Daniel, viene la primera semana de 7 años, porque ahí se cuenta las semanas, 70 semanas de Daniel. Se debería decir literalmente en el hebreo 70 veces 7, representadas en años cada día, dijéramoslo así. La primera semana se cumple después de Daniel hasta el año 445 en la aparición de Artajerjes. Después de Artajerjes, cuando él hace la declaración de que Jerusalén regrese y reconstruya la nación, a partir de ahí comienza el cronómetro de Dios y llegan las 69 semanas hasta el punto donde Jesucristo va a ser entregado en la cruz del Calvario. En ese cuadro, Jesucristo está triste porque ha llegado el momento donde queda claro que el pueblo, por más que Dios le intentó demostrar su amor, su perdón, su paciencia, el pueblo hizo lo que quiso con Dios. El pueblo hizo lo que quiso con los mandamientos, con las ordenanzas y con la fidelidad a Dios. Dios le perdonaba, Dios le amaba, Dios le tenía paciencia, Dios seguía extendiendo su mano, pero ya había comenzado una cuenta increíble. A Daniel se le dice, son 70 semanas,
únicas básicamente en la humanidad, en un espacio que vamos a explicar más adelante. Semana 69. ¿Por qué Jesús está triste? Simple y sencillamente porque llegó la hora en la que Dios deja de tomar Jerusalén como su habitación, como dentro de todas las manifestaciones de amor. Dios todavía les mandó, después de que no escucharon y no hacían caso y seguían en sus apostasías, en sus rebeliones, en todo lo que hacían, Dios le envía el don más grande que el ser humano se puede imaginar. Dios le manda a su mismo Hijo. Y Jesucristo está triste porque sabe que va a morir y va a dar su vida en la cruz y va a sufrir como no nos lo pudimos imaginar nunca. Todavía está del Calvario, y aún estando en el Monte de los Olivos, está Getsemaní, está en Getsemaní. En unos días va a tener la más horrenda y terrorífica depresión, donde va a orar, va a llorar y van a brotar gotas de sangre de su piel. Su sistema nervioso va a tener una seria crisis. Y sin embargo, sabe que la nación judía no se va a volver de sus malos caminos. Jesús está viendo Jerusalén. Pronto eso se va a acabar. Se está terminando el tiempo. Y entonces, amados míos, la semana 69 se cumple en la muerte de Jesucristo. Baja, ahora sí en un momento dado, voltea y le dice a los discípulos: andemos, mandados por un pollino. Se suben el pollino, y cuando baja, las multitudes lo ovacionan: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y comienzan a alabar a Jesucristo. Y me atrevo a imaginarme esa bella sonrisa de mi Señor, pero con esa carga, con esa congoja que lo está carcomiendo por dentro. Llega Jesucristo, desciende hacia Jerusalén, va subiendo ya a la cuesta para poder entrar a la gran puerta, donde toda la gente, después de que pusieron en tendereta sus mantos, las palmeras, las hosanas gritaban. Fue algo maravilloso. Cuando llegan a la puerta de Jerusalén, la gente se comenzó a distribuir hacia donde iba a la ciudad, a donde querían ir a visitar y a donde iban con sus familiares, y se comenzó la multitud a distribuir. Entonces hay un momento en el que Jesús queda con sus discípulos. Jesús no aguanta más y comienza a llorar. No es una lagrimita colgando ahí. Jesús comienza a llorar porque está a punto de cumplirse la semana 69 de Daniel, al pie de la letra, como Dios lo había establecido. Comienza a llorar, y entonces Jesucristo comienza a decirle unas palabras a los discípulos. No puedo imaginarme de qué manera habrá llorado mi Dios, pero me puedo imaginar a un Pedro angustiado, quizá los discípulos viéndose los rostros, haciendo señales, y ver quizá a Juan queriendo abrazarlo, queriendo pegarlo a su pecho, y Jesús está llorando encima del pollino, y de repente se comienza a calmar, va a hablar. Ellos guardan silencio, y entonces Jesucristo comienza a decir cosas sobre una sentencia sobre la ciudad de Jerusalén. Impresionante. Lo dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 41 al 44. Permítame, lo leo, por favor. En ese momento, cuando Jesús comienza a llorar, les dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: ¡oh! Si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Caray. Por eso estaba acongojado. Por eso estaba angustiado. Lloró. A partir de ahí, estamos a días. La semana 69 de Daniel
ha sido cumplida a la perfección. Dios se desconecta a Israel, al pueblo judío, a Jerusalén como su habitación. Queda una semana. De antemano, las 70 semanas de Daniel, recuerde que se tienen que dividir en tres partes. La primera, la que les señalé, de cuando Daniel termina sus días al tiempo del 445 a.C. con Artajerjes, y después de que Artajerjes declara que se vuelve a reconstruir Jerusalén, tenemos ya los 69 semanas al tiempo de Jesucristo en la cruz, Jesucristo dando su vida por la humanidad. Queda una semana. Esta semana, amados míos, va a aparecer, o aparece en Apocalipsis, obviamente, en la última semana. Pero déjeme le digo que de las 70 semanas de Daniel, hay algo que se conoce como la brecha de la gracia. Me fascina el nombre. Brecha de la gracia, otros le llaman la brecha de la profecía. Se cumplieron 69 semanas y entonces Dios pone un alto. No hay un tiempo de medida de días. Está la última semana pendiente, y la brecha entre la semana 69 a la semana 70 es una brecha llamada la brecha de la gracia, donde Dios precisamente derrama de su gracia porque el pueblo judío no quiso recibir la bendición de la salvación. Entonces Dios lo extiende a todo el mundo. Y dentro de ese cuadro de derramamiento de gracia para la salvación del mundo, todavía Jesucristo les da 40 años de gracia al pueblo judío después de que se cumple la semana 69. Pero déjeme le digo por qué. Jesucristo da 40 años más de gracia, una generación más. Le dio la oportunidad de que conocieran quién era Él, a qué había venido a la tierra, por qué había muerto y por qué estaba salvando a la gente, y que obviamente había venido a su pueblo. Es muy importante que recordemos que en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron extendió la gracia. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, o les dio el permiso de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Versículo 13. Jesucristo extiende la gracia para una generación más, gente que no lo conoció, gente que no estuvo en el tiempo en el que estuvo Jesús, gente que vivía fuera de Jerusalén, gente que estaba fuera de las tierras judías, y a todos ellos se les permitió conocer el Evangelio a través precisamente de la iglesia. Los apóstoles se extienden y Dios les da una orden clara. Jesucristo les dice que vamos a ir a evangelizar y les da el proyecto. Es primero Jerusalén, Judea, Samaria, es mi tierra, mi casa, y entonces sí, de ahí hasta lo último de la tierra. El detalle está que aún en esos 40 años Jesús sabía que el pueblo no iba a reaccionar. Y hermanos míos, llega el lamentable movimiento de Dios cuando Dios abandona a la suerte a aquellos que han rechazado su misericordia. Es tremendo esto. Se lo digo porque Satanás utiliza muy comúnmente el hacerle creer a la humanidad que Dios castigue, despedaza a la humanidad y que disfruta estar matando a la gente. No, amados míos, debemos entender la actitud de Dios cuando abandona a la suerte a la persona que no le interesó ni la misericordia ni el mensaje de Jesucristo. Van a recoger tarde que temprano sus frutos, van a recoger lo que ellos sembraron. Él simplemente los suelta a la deriva. No quieres nada conmigo, no se va a hacer a tu manera, no va a ser bajo tus criterios, es bajo mi mandato, no te sujetas, te despego de mí. Y entonces, recogiendo sus frutos, Satanás aprovecha para destruirlos. Eso fue lo que pasó con el pueblo judío. Ya Dios ya no lo tiene como habitación, ahora Dios tiene como habitación a todo aquel que crea y tenga a Jesucristo como Rey y Señor de su vida. Cuando tenemos este cuadro de cumplimiento, amados míos, Jesús lloró porque los de Jerusalén ni siquiera se imaginaban qué iba a pasar. ¿Qué es lo que tenemos después de estas situaciones cumplidas en las 69 semanas de Daniel? Mencionaba que tenemos hasta el tiempo de Jesús
la número 69, del periodo de Jesús, de la muerte y resurrección de Jesucristo, hasta la venida del anticristo, cuando el anticristo aparezca en el escenario mundial, va a hacer un pacto con Jerusalén, va a hacer un pacto con el pueblo judío por 7 años. Es la última semana de Daniel. Estamos en la brecha de la gracia. Va a aparecer esa última semana. Hermanos, si se cumplió las 69 semanas, ¿quién nos dice que no se va a cumplir la última semana que está pendiente en la agenda de Dios? En la brecha de la gracia tenemos algo muy interesante. Es la brecha donde Dios está permitiendo que el mundo conozca su palabra, conozca el evangelio, se acerque a Jesucristo, pida perdón por sus pecados, deje sus rebeliones y deje que Dios transforme sus vidas y que reciba el amor de Jesucristo y la obra de redención de Jesucristo. El tiempo ya no va a ser marcado por fechas exactas. No estoy muy de acuerdo con escritores que intentan a toda costa sacar las fechas de años donde ya todo esto va a acabar. No estoy de acuerdo, porque la brecha de la gracia Dios no le puso. Incluso recuerde que Jesucristo se lo dijo a los discípulos en Hechos, cuando le preguntaron en Hechos capítulo 1 y le dijeron: Señor, ¿restaurarás el tiempo? ¿Restaurarás a Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo: no les toca a ustedes saber esto. Solamente mi Padre, en su preciosa y única potestad, Él sabe la hora y el tiempo, porque la brecha de la gracia está en el corazón de Dios. Pero hay un punto importante. En Mateo 24, que estaremos viendo en el recorrido con Apocalipsis, nos daremos cuenta que Mateo 24, Jesucristo les presenta una cátedra acerca de no solamente lo que va a venir y va a suceder con Jerusalén, porque se los aclaró y se los anticipó. Cuando los discípulos escucharon esa sentencia en la puerta de Jerusalén, obviamente tarde que temprano le preguntaron: Señor, ¿y cuándo se van a cumplir todas estas cosas? Y Jesucristo les comienza a explicar sobre cómo van a suceder la destrucción en el año 70 por el general Tito. Pero hay una mezcla maravillosa. Recuerde que en la profecía es muy importante aprender a leer la profecía y ver cuando cierto sector, cierta sección de la profecía está dirigida al pueblo judío y cuál está dirigida al pueblo gentil, que somos nosotros los no judíos. Tenemos que saber dónde se delinea cada punto de la profecía escrita en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. E incluso recuerde que el libro de Apocalipsis es un libro de profecía. No es un libro de historietas, no es un libro de cuentos chinos, es un libro de profecía. Jesucristo les hace ver a detalle y de una forma, dijéramos, considerando que obviamente aún lo que les dijo los aterró. Si se hubiera metido a detalle, olvídese, los hubiera dejado muy mal a los discípulos. Entonces, tenemos que de la semana 69 a la 70 que aparecerá con el anticristo, en los 7 años de periodo con el pueblo judío, que a los 3 años y medio nos va a decir Apocalipsis, el anticristo los va a traicionar, va a romper el pacto, va a hacer todo su relajo, va a tomar Jerusalén para él y se va a hacer pasar por Dios en el templo de Jerusalén. La abominación desoladora famosa. Pero los 3 años divididos, 3 años y medio, es muy importante que sepamos por qué está dividido en 3 y medio. En los primeros 3 años y medio, ahí viene lo aterrador para nosotros. Los 3 primeros años y medio es cuando el anticristo empieza en su popularidad y automáticamente va a prohibir todo lo que tenga que ver con Dios. Frene tantito. Semana 69, la semana 70, en la brecha de la gracia en la que estamos, viene un evento que es el que sigue ahora. Es el arrebatamiento. Jesucristo recogiendo de la tierra lo que es suyo. Los cristianos fieles, los que lo aman, los que lo siguen, los que aún con tribulaciones, con angustias, con traiciones de la gente, siguen de pie amando a Jesús como su Rey y Señor y siguen compartiendo la palabra del Evangelio. Ellos van a ser arrebatados. Ellos van a ser recogidos de la tierra. Dios se los va a llevar allá en las nubes con Jesucristo durante 7 años, mientras que aquí se desata lo que no nos podemos ni siquiera imaginar. En esos 3 años y medio primeros, amados míos, lamentablemente, mucha persona que profesó la fe cristiana se van a quedar.
Millones. El mismo libro de Apocalipsis nos lo va a aclarar y lo estaremos viendo en los escenarios que estemos presentando en los capítulos de este maravilloso libro. Millones de cristianos fríos, tibios, cristianos débiles, cristianos cobardes, que por cualquier cosa se están retirando del evangelio y dejan el camino de Dios, abandonan las iglesias, están peleándose con los pastores, están maldiciendo la obra de Dios y que terminan viviendo perdida y desmedidamente sin la ley de Dios. Todos ellos se van a quedar. Amados, estamos en una era muy peligrosa en la que ha menguado mucho el poder de la doctrina detallada. Hoy los predicadores, y Dios bendiga a mis colegas pastores, pero mucho pastor o mucho pseudo pastor se le ha pasado predicando más al sentimiento, más a tener acariciada a la persona, tranquila, feliz. Ahora ya no estamos ministrando con el poder de la palabra, ahora queremos terapiar como si fuéramos otra cosa. Parece que estamos haciendo a un lado el poder de las Sagradas Escrituras. Hermanos, Jesucristo todavía salva, todavía perdona. Jesucristo todavía perfecciona y transforma a las personas. 3 años y medio de terrorífica tribulación. Los primeros 3 años y medio es la campaña bondadosa del anticristo. Pero lamentablemente los que profesaron la fe cristiana y abandonaron a Jesús e hicieron lo que quisieron e intentaron hacer su vida espiritual a su manera y bajo su criterio, sin tomar en cuenta las leyes y ordenanzas de Jesucristo, se van a quedar. Va a haber salvación, lo aclaro, va a haber salvación. El último tiempo de salvación son los 3 años y medio, que es cuando se devela el anticristo. En esos 3 años y medio, esta gente que se quedó, junto con la gente que no le interesa el evangelio, que no quiere saber nada de Dios, junto con ellos se van a quedar. Pero la única salvación va a ser a través de pedir perdón. Y puede imaginarse de qué manera va a pedir perdón aquel cristiano traidor, aquel cristiano pobre, aquel cristiano que se alejó, aquel que no quiso saber ya nada de Dios. Imagínese la manera en la que va a gemir, a llorar, a pedir perdón. Va a ser perdonado. Oh, mi Dios así es en su infinita misericordia, pero ahora su prueba de fuego va a ser la muerte. Por eso hay una palabra interesante en el libro de Apocalipsis, es precisamente que Dios va a juzgar a la tierra con fuego. El que era cristiano y dejó de serlo va a tener que morir. Sus hijos, todos van a tener que morir. Ahora se van a salvar por muerte. El cristiano fiel, que independientemente de sus problemas, de sus errores, de sus defectos, de sus debilidades, pero que sigue tomado y enganchado de la mano de Jesús, va a ser arrebatado. Entonces, en los eventos 69 a la última semana 70, se va concluyendo, y la manera en la que Dios va a manejar esto ya no es por asuntos de fechas o de semanas. En la brecha de la gracia, Dios utiliza señales. Y las señales es para irnos diciendo que el tiempo se va terminando. Entonces, la gente tendrá que ubicarse para saber qué hacer, porque el evento que sigue es el hermoso evento del arrebatamiento de la iglesia. Y posteriormente al arrebatamiento, acuérdense que ahorita la nueva era desde los años 60 está preparando a la humanidad, porque Satanás sabe que ese evento viene en camino. Tarde que temprano, tiene que preparar al mundo para que la campaña del anticristo sea todo un éxito y la gente no crea ni se perturbe cuando lleguen los cristianos y sean elevados al cielo. La forma o el argumento que van a utilizar simplemente es que los ovnis nos llevaron, que vinieron los extraterrestres, que vinieron los E.T., nos recogieron y va a ser como una sentencia. La nueva era se ha encargado de estar trastornando la mente de las nuevas generaciones. Ahora por eso la gente piensa de otra manera. La nueva era ha invadido todas las áreas de la vida común para llegar a distorsionar la vida del ser humano y de ver a Dios. Entonces va a ser más fácil creer que a lo mejor va a llegar un momento en que el novio con el que estás saliendo es un extraterrestre o con la que te vas a casar viene de otro planeta y va a ser algo tan común que el día del arrebatamiento
el único argumento o el más de peso va a ser los extraterrestres se los llevaron. Volviendo al Monte de los Olivos, Jesucristo lloró, dio el tiempo de la gracia, 40 años, viene la destrucción. ¿Qué pasó? Hermanos míos, no es simplemente decir que hubo una gran catástrofe. En el año 70 aparece un hombre muy interesante, es un general llamado Gestio Galo, que lleva a sus tropas y rodean Jerusalén. Tienen una batalla por ciertos problemas con los judíos que no se querían someter. Eso usted lo puede investigar en libros de la historia. Pero Gestio Galo tiene esa batalla con el pueblo judío y cerca a Jerusalén. La iglesia primitiva ya había sido entrenada en los 40 años. Los pastores habían enseñado a su gente, hay una señal, y Jesucristo les dio esa hermosa señal en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21. Y cuando Jerusalén sea cercada, sea sitiada, huyan, es la señal. Gestio Galo, cuando rodea la ciudad, tiene una batalla con el pueblo judío, quien se defendió. Por alguna razón que le llama a algunos sectores de la historia como misterioso, Gestio Galo deja Jerusalén. No dejaba salir a nadie, de repente se retira. Los judíos creyeron que era un signo de debilidad, se van detrás de él y sigue la persecución y la matanza de soldados y regresan con una supuesta victoria. Pero la iglesia primitiva sabía que esa era la señal de que tenían que huir. Y sacaron a su gente y se fueron. Se fueron a Perea, allá donde fueron a estacionarse, allá por rumbo al Jordán. Y cuando ellos huyen, amados míos, y el pueblo judío celebraba una victoria que se convirtió en su perjuicio, llega el general Tito. Y el general Tito llega y vuelve a cercar Jerusalén, pero con una fuerza tal que no permitió que nadie saliera, y lo hizo precisamente esperando la fecha de la época de la Pascua, cuando los millones estaban metidos en Jerusalén. Entonces había muchísima gente encerrada, se comenzaron a acabar los alimentos, comenzó a haber mucha hambre, mucha enfermedad, empezaron a escasear todo lo necesario, y es cuando se cumple lo que Jesucristo les dijo en Mateo 24, que las cosas se iban a encarecer de tal modo que un kilo de arroz iba a costar muchísimo dinero. Todavía tenemos, aparte de todo esto, amados míos, situaciones tan serias como Isaías 49, como Lamentaciones 4:10, cuando nos habla de que va a haber mujeres que se van a comer a los hijos. Esto sucedió en el año 70 en Jerusalén. Ancianos muriendo en las calles. Ahí le va el segundo personaje en el Monte de los Olivos, y es precisamente el general Tito. Él se para y contempla Jerusalén y automáticamente da la orden de que no toquen el templo, porque Tito lo quería para entregarlo a sus dioses como corona de victoria. No quería, estaba fascinado con esa magna construcción, da la orden de que no se metan al templo de Jerusalén, y entonces intentan presionar. La gente comienza a morir. El general Tito está asustado de la cantidad de muertos que salen y que lanzaban a los montes. Llega un momento en que ya ha decidido tomar Jerusalén, ha debilitado a Jerusalén, es hora de tomarla. Pero para esto todavía manda a un hombre clave, que es testigo presencial, llamado Josefo, un escritor judío que se había aliado con los romanos, y entonces es mandado por Tito para decirles: entréguense y frenamos estas muertes. Pero el pueblo judío, como le había ganado a Galo, creyeron que podían enfrentar al general Tito. No le hicieron caso, incluso tratan de herir a Josefo. Josefo se retira, y entonces el general Tito entra en acción. Después de tener sitiada Jerusalén, en una noche Tito se retira a descansar, cuando un grupo de judíos se les ocurre en la noche atacar una guardia del general de romanos en un sector de las puertas de Jerusalén.
atacan, comienzan a pelear, le avisan al general Tito, se deja venir el general Tito, y resulta que entre el pleito de los romanos contra los soldados del general, uno de los soldados lanza una antorcha a las recámaras de madera, de cedro del templo, y se comienza a incendiar. Entonces, en todo el pleito, el general intenta frenar esto, pero ya más soldados comienzan a lanzarle fuego a las recámaras que rodeaban el templo. Comienza la llamarada a crecer. El general Tito entra al templo y se da cuenta, los soldados están matando a diestra y a siniestra, están airados, la furia enloqueció de ellos al vengar la batalla con Galo, y nadie frenó a los soldados romanos. Cuando entra el general Tito a las gradas del templo, le impactó ver el escurrimiento de sangre de niños, ancianos, mujeres muertos a espada. Josefo se atreve a decir que incluso había ocasiones en la que en la locura de los caballos de las legiones de los romanos a veces guardaban un cierto silencio porque ya estaban pisando sobre cuerpos. Sangre por todos lados, ancianos caían de rodillas clamando misericordia, nadie los escuchaba. Pero algo que estremeció mucho el corazón del general Tito es cuando la gente entraba a las gradas del templo y gritaban: ¡Icabod! ¡Icabod! La gloria se ha ido. Por más que intentó detener esto, llegaron más, terminaron de incendiar el templo, y solamente aterrado Tito ve cómo los edificios se iban derrumbando uno por uno por uno. La gloria del templo se acabó. El general Tito está asustado de la masacre que hicieron sus soldados, montones y montones de gente. La historia dice que aproximadamente 1 millón de personas en Jerusalén perdieron la vida. 1 millón en una noche. Por eso Jesucristo estaba llorando, porque lo que Dios había dicho en el libro de Daniel se iba a cumplir al pie de la letra, amados míos. ¿Quién no nos dice que va a cumplir la semana 70 última? ¿Quién no nos dice que pronto ya viene el evento del arrebatamiento? Y obviamente aquellos que no les interesó fidelidad con Cristo se van a quedar y van a sufrir las consecuencias. El tiempo de la gracia ha sido mucha. Dios nos ha hablado de muchas maneras. En la historia nos marca que Tito fue aterrado al ver los montones de muertos. Todavía tuvo que llevar cautivos a esclavos a los que quedaron vivos. Algunos fueron vendidos como esclavos. Otros fueron lanzados a las fieras en la Coliseo romana porque era una ofrenda de victoria a los dioses. Pero hay una expresión que a mí me perturba del general Tito, que se atrevió a declarar y decir: el Dios de los judíos me ha entregado en mi mano su tierra. Él no podía concebir la manera en la que había conquistado Jerusalén y en la forma en la que sus soldados, con una ira desbordante y arrancando oro por donde encontraran o donde se la pasaban buscando, destruyeron de tal manera, amados míos, de tal manera ese edificio, que se cumplió lo dicho por Jeremías el profeta en el capítulo 26, cuando dijo que donde estuviera el templo iba a ser como tierra de aranza, como que lo iban a arar, despedazado completamente, tal como lo dijo Jesús. Así sucedió. No podemos entrar a Apocalipsis sin dar una paseada a la historia y darnos cuenta que todo, absolutamente todo, se cumplió. La maldición. Jesucristo en Jerusalén está llorando porque puede ver la maldición, la nube de la apostasía de la nación. La nube de la apostasía acercándose, llena de maldiciones, para estrellarse y destruirlos definitivamente. La segunda venida, el día del Señor, inicia precisamente con el arrebatamiento. Jesucristo recogiendo a su pueblo, Jesucristo recogiendo a su iglesia. ¿Por qué tenemos que hablar de Apocalipsis? Porque ya estamos en la última etapa del periodo de la gracia. ¿Por qué? Por las señales que nos dio en la Escritura Jesucristo y el mapa que tenemos con Apocalipsis. Hermanos míos,
se atreve a decir en la historia que los cristianos no murieron en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, porque los cristianos hicieron caso al mensaje, a la señal. Los pastores le predicaron a su gente lo que Jesús había dejado como advertencia: cuando ustedes escuchen que Jerusalén es sitiada, huyan y no regresen. El mensaje de la segunda venida le va a quedar más claro de lo que se imagina con el libro de Apocalipsis, en conexión con los evangelios a partir del Monte de los Olivos, y de ahí podemos caminar más ampliamente sobre el panorama de lo que nos marca este maravilloso libro de Apocalipsis. Hay, hermanos míos, tres sectores de la humanidad a los cuales todos estos eventos de la Biblia, estos eventos de Apocalipsis y estos eventos del Nuevo Testamento con el libro de Mateo, donde Jesús está hablando, hay tres sectores de la humanidad donde aterriza todo esto de Apocalipsis. Número uno, el sector de los fieles de Jesús. Ser cristiano no es intentar ser el perfecto a la mente y criterios del humano. Ser cristiano es caminar con Jesucristo, deleitarnos en Jesucristo, obedecer la palabra de Dios, vivir en la hermandad, y asistir al llamado del prójimo con sus necesidades. La gente que ama a Jesús, que camina con Jesús, que se junta con el pueblo de Dios y sigue fiel independientemente de sus tribulaciones y luchas y pruebas y situaciones difíciles, van a ser arrebatados. Y el tema que estoy tocando hoy es la fiesta, es la esperanza, es la alegría de nosotros los cristianos. Un día seremos arrebatados por la mano preciosa de Jesús, y el tiempo se acerca aceleradamente, porque en las señales que Jesucristo dejó son más claras y cada vez son más cercanas la una a la otra. Se le llama efecto cono. Déjeme, se lo digo rápidamente. El cono donde usted le pone una canica y la avienta, y la canica comienza a dar vueltas y comienza a dar vueltas, y aunque pareciera que está dando vueltas donde mismo, va bajando hasta que llega al punto. Bueno, precisamente las señales de los últimos tiempos cada vez están más concentrados, diciéndonos a gritos: el tiempo se está terminando, la brecha de la gracia se está terminando. El primer sector humano al que recibe esto como una caricia al alma somos los cristianos que seguimos tomados de la mano de Jesucristo como nuestro Rey, como nuestro Señor. El segundo sector, que es altamente afectado, y con esto voy aterrizando esta primera introducción, es el sector de todo aquel que ha disfrutado y conocido la palabra de Dios y que vivió el cristianismo en alguna ocasión y que se alejó, por lo que usted quiera, por lo que usted mande, se alejó, se retiró. Hoy tiene la oportunidad de volver a retomar el arado y caminar con Jesucristo. Esto no es un juego. El evangelio de Jesucristo no es un juego. Y hay una sentencia eterna. Y si Jesucristo lloró por Jerusalén, en Apocalipsis yo no tengo a Jesucristo llorando, tengo a Jesucristo con ojos de fuego, airado, porque la brecha de la gracia fue suficiente para que usted y yo sepamos que con el evangelio de Jesucristo no se juega. Así que si usted se retiró porque el pastor le hizo mala cara, o porque se peleó con hermanos de no sé qué, o porque ya no le gustaron la hora de los cultos, o porque el templo no tiene clima, porque cada cosa de ese tipo, amados amigos, es tiempo de volver al camino del Señor. No es tiempo de jugar. Miren nada más. En el efecto cono se están concentrando los señales. ¿Qué estamos pasando ahorita? En la pandemia que estamos pasando ahorita no es un asunto de la colonia o de una ciudad. Estamos hablando de un ataque a países ya casi global. Y ha sido apenas en unos meses. Esto apenas comienza. ¿Se imagina cuando se vaya engrosando todo lo que está en el libro de Apocalipsis? Usted se va a sorprender con todo lo que dice en el hermoso mapa de Dios. Así que usted debe de estar dejando de jugar con su fe
y estar creyendo que usted puede ser cuando usted quiera ese cristiano que la gente espera de usted. Usted tiene que buscar de Jesucristo, porque si no, usted se va a quedar en la gran tribulación y va a sufrir junto con toda su familia. Si usted no los llevó a los pies de Cristo o no se cimentaron, usted va a pagar las consecuencias. El cristiano tibio lo va a ver. Jesucristo dice que lo va a vomitar de su boca. ¿Por qué Jesús habla así? Porque tiene ojos de fuego y tiene los pies de bronce listo para aplastar lo que tenga que aplastar, porque la brecha de la gracia fue mucha. Se lo digo con todo el corazón. Incluso Jesucristo reclamó que Jerusalén mataba a sus profetas. Sé que muchos de ustedes nos tildan de locos a nosotros los pastores y nos creen de exagerados. Por favor, les suplico, abra un poquito la puerta de su corazón y escuche lo que le estoy diciendo en esta ocasión. Usted necesita volver a tomarse de la mano de Dios y dejarse de pequeñeces y comenzar a buscar a Cristo como su Señor y Salvador, porque si no, en el acto del arrebatamiento, que es el siguiente evento que espera la humanidad y que esperamos sobre todo los cristianos, usted se va a quedar y ya no va a ser salvo más que por su muerte. Así lo dice el libro sagrado de Apocalipsis, el libro profético. ¿Por qué tiene que llegar ahí? Vamos, levántese, humíllese, llegue a los pies de Cristo, renueve su relación con Dios y vamos, tome su espada y vamos a pelear para que juntos nos vayamos al trono de la patria celestial en el arrebatamiento. El tercer sector de la humanidad es aquella persona, y si alguno de ustedes me escucha y me regala el tiempo para escuchar este sermón, esta enseñanza, le suplico con todo el corazón, deje de burlarse de Dios, deje de burlarse de Jesucristo. Hace apenas unas semanas tuvimos mujeres desnudas colgándose en cruz, burlándose de Jesucristo de manera aberrante, mujeres disfrazándose de María y abriendo las piernas y manchándose de sangre y aventando un mono, aplastando a un mono representando muerte a Jesús. Ni siquiera saben lo que están haciendo. Pues una cosa les puedo decir, Jesucristo, si usted se arrepiente, Jesucristo lo va a perdonar. Estamos en la brecha de la gracia. Gente que no ha entendido el evangelio de Jesús. Si usted es una persona que se considera dura, rebelde y que no cree en lo que le hemos predicado la gente cristiana, los pastores, les suplico por favor, esta pandemia nos está alertando que el efecto cono está terminando, la caniquita dará la vuelta porque ya va a caer en su punto. Es hora de que usted deje sus rebeliones y venga Jesucristo, que está con los brazos abiertos para perdonarle, para hacerlo su hijo y para enseñarle la belleza de la vida cristiana en medio de la asfixia que produce este mundo. No es suficiente estar diciendo dejé a Jesucristo porque me decepcionaron. Por favor, a Jesucristo lo decepcionó todo Jerusalén y como quiera murió por ellos. Jesucristo fue decepcionado por mucha gente y sin embargo murió por usted y por mí. Dejemos de estar abaratando el mensaje de Jesucristo, la persona de Jesucristo. Y por ello, en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo del 12 al 15, tenemos a Cristo parado con una nueva figura, ojos de fuego, está muy enojado. Los tres sectores de la humanidad, uno se va a alegrar, se está deleitando, es su fiesta, independientemente de todo lo que pasa ahorita alrededor. El segundo, el traidor, el que por cobardía dejó los caminos del Señor. Regrese y ya tenga cuidado. Regrese y lleve a su familia al conocimiento de Cristo. Y número 3, el tercer sector, señores que no conocen el evangelio de Jesús. Jesucristo te ama. Jesucristo te quiere perdonar. Y es verdad lo que te estoy diciendo. Si sigues creyendo que Jesús es un mito, etc. Las 70 semanas de Daniel, las 69 semanas te demuestran que Dios cumplió las cosas al pie de la letra. Y no te estoy llevando ya meramente a la Biblia. Puedes ir a libros de historia común y vas a descubrir que eso es verdad. Solamente falta una semana. Amados, por eso les comentaba que no podemos trabajar con Apocalipsis sin ir primero al Monte de los Olivos. Me da mucho gusto saber que aunque todo se está acercando ya,
Jesucristo sigue siendo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Sigue teniendo los brazos abiertos para que el sector de los cristianos fieles se amacicen, sigan fortaleciéndose, para que el sector de los traidores les dé vergüenza, caigan de rodillas y vuelvan al camino del Señor, a la manera de Dios, no la manera de ustedes. Y número 3, amigo amado, amiga amada que no conoces de Jesús o que creíste que todo era mentira o eran exageraciones espirituales, ven a Jesucristo, entrégale tu corazón. Esto es Apocalipsis. A eso nos va a llevar Apocalipsis, a la nueva conciencia de los últimos tiempos. Termino diciendo esto. Amados cristianos fieles, algo nos debe quedar muy en claro, y es que esto que vivimos aquí, nuestras aflicciones, tribulaciones, luchas, carencias, lo que usted quiera y mande, este es el único infierno que usted y yo vamos a conocer. Gente que no le interesa el camino de Dios, que se burla de Dios, y cristianos traidores que se alejan y creen vivir a su manera y creen que no va a pasar nada. Déjenme les digo, esto que están viviendo aquí, si prosperan, si trabajan, si ganan dinero, si despilfarran, si viven como quieran, se los digo, este es el único cielo que ustedes van a conocer. Por eso la Biblia nos dice que hoy es el tiempo de salvación. Tenemos que meditar. Apocalipsis ha comenzado. Dios los bendiga. Aquí estoy y pienso lo que ha quedado atrás. Edades, siglos y reinos que ahora no existen ya. Y la era digital también desaparecerá. Aquí estoy y veo que la maldad ya creció y que el amor de muchos se ha enfriado y se acabó. Sin duda viene el final y los redimidos cantarán. La salvación se le debe a nuestro Dios, adoración, gloria y sabiduría. La salvación pertenece al Cordero, adoración por los siglos de los siglos. A Él, a Él. Una nueva vida te espera. Iglesia Génesis. Nuevo comienzo. Dios les bendiga.